El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de indicadores financieros correspondiente al mes de noviembre del 2023. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a presentarles los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de noviembre de 2023. Primeramente vamos a la parte de tasas de interés, donde vemos que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional tuvo un leve incremento con respecto al resultado del mes anterior y actualmente alcanza el 15,19%. En cuanto a las tasas por cartera de préstamos, vemos que el promedio de las tasas de los préstamos de consumo durante el mes de noviembre tuvo un incremento y alcanza actualmente el 21,86%. El promedio de las tasas de los préstamos comerciales también tuvo una leve subida y alcanza el 12,87%. El promedio de los préstamos para la vivienda alcanza el 10,32% y el de los préstamos para desarrollo llega al 11,34%. En cuanto al promedio de las tasas pasivas en moneda nacional, se redujo con respecto al mes anterior y alcanza el 4,63%. En cuanto a la tasa promedio de los CDAs en moneda nacional, este se redujo con respecto al mes anterior y alcanza el 7,82%. Los depósitos a la vista tuvieron un leve cambio y alcanzan el 0,94% y los depósitos a plazo alcanzan el 6,52%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDA en moneda nacional, podemos observar que esta se encuentra por encima de la curva de rendimiento del mes de octubre, excepto para los CDA con plazo mayor a 365 días. Pasando a la parte de tasas de moneda extranjera, vemos que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda extranjera se incrementó con respecto al mes anterior y alcanza el 8,45%. En cuanto al promedio de las tasas de los préstamos de consumo en moneda extranjera, esta tuvo una leve subida con respecto al mes anterior y alcanza el 8,5%. Los préstamos comerciales tuvieron un leve aumento y alcanzan el 8,35%. Los préstamos para la vivienda en moneda extranjera se redujeron y la tasa promedio alcanza el 7,59% y los préstamos para desarrollo alcanzan el 8,66%. En cuanto al promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda extranjera, este se mantuvo prácticamente sin cambios y alcanza el 3,40%. Con respecto a las tasas pasivas en moneda por segmento, por tipo de depósito, vemos que el promedio de los CDA en moneda extranjera se redujo levemente con respecto al mes anterior y alcanza el 5,59%. Los depósitos a la vista tuvieron un aumento y alcanzan el 0,57% y los depósitos a plazo se mantuvieron prácticamente sin cambios y alcanzan el 3,19%. En cuanto a la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera, podemos observar que esta tuvo pocos cambios con respecto al mes anterior y se ubica en general levemente por debajo de la curva de rendimiento observada en el mes de octubre. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda extranjera, en moneda nacional, este tuvo un aumento con respecto al mes anterior y el margen de intermediación alcanza el 10,56%. El margen de intermediación bancaria, pero en moneda extranjera, también tuvo una leve subida con respecto al mes anterior y alcanza el 5,05%. En cuanto a las tasas activas por bancos por segmento de consumo, podemos observar que para los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la tasa máxima observada fue del 15,37% y la tasa mínima fue del 9,47%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima observada fue del 21,89% y la tasa mínima fue del 9,74%. Para los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 28,97% y la mínima fue del 11,47%. En el caso de los préstamos de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima observada fue del 27,59% y la tasa mínima fue del 13,03%. Para las tarjetas de crédito, el máximo observado fue del 18,52% y el mínimo fue del
14,94%. Pasando a la parte del mercado bursátil, al mes de noviembre, el volumen negociado en el mercado bursátil alcanzó 3,42 billones de guaraníes. El 91,8% corresponden al mercado secundario y el 8,2% correspondió al mercado primario. El 78,28% corresponden a instrumentos de reportos. El segundo más importante fueron los instrumentos de renta fija, que obtuvieron el 21,36% del volumen negociado. Y en último lugar estuvo los instrumentos de renta variable con el 0,36%. Hubo un aumento mensual en el volumen negociado durante el mes de noviembre del 2,07%. Y el cambio interanual fue del 66,84%. La profundización del sistema financiero alcanzó el 46,08% del PIB en el valor de los depósitos, mientras que el ratio de los créditos sobre el PIB alcanzó el 43,98%. La liquidez del sistema bancario alcanzó el 36,75%, lo que representa un leve descenso. La rentabilidad de los bancos tuvo un aumento y alcanza el 20,93%. La morosidad se redujo con respecto al mes anterior y alcanza el 3,39%. La solvencia alcanzó el 17,01%. En cuanto a la clasificación de la cartera en las 3 Rs, los créditos clasificados como renovados alcanzan el 11,75%, refinanciados alcanzan el 0,6% y reestructurados se redujeron y alcanzan el 1,91%. En total, los créditos clasificados en 3R alcanzan el 14,27% del valor de los préstamos bancarios. Los préstamos vencidos alcanzan el 3,39% de los préstamos del valor de la cartera de los préstamos bancarios. Las medidas excepcionales de lucha contra el COVID continúan reduciéndose y alcanzan el 2,42%, y las medidas transitorias alcanzan el 0,95%. En cuanto a los depósitos totales del sistema bancario, al mes de noviembre el valor total alcanzó 144,65 billones de guaraníes. Esto representa un crecimiento mensual del 0,22% e interanual del 11,84%. Los depósitos totales del sistema bancario en guaraníes alcanzó un valor de 76,22 billones de guaraníes, y esto representa un crecimiento mensual del 0,43% e interanual del 11,20%. Los depósitos totales en moneda extranjera alcanzaron un valor de 9.217 millones de dólares, y esto representa un crecimiento interanual del 9,46%. Los créditos totales del sistema bancario alcanzaron un valor de 138,06 billones de guaraníes, y esto representa un crecimiento interanual del 10,31%. En cuanto a los créditos por actividad económica, los principales créditos en cuanto a su incidencia en el crecimiento fueron construcción, consumo, comercio al por mayor, sector financiero. El precedente del sector financiero, que tuvo un crecimiento interanual del 41,25%. En cuanto a los créditos por actividad, pero en moneda nacional, el sector financiero fue el sector con el mayor crecimiento interanual, con una tasa del 52,92%. También observamos que la cartera de préstamos para consumo se mantiene como el principal receptor de los créditos bancarios en moneda nacional, con el 27,1% del total de los créditos bancarios en moneda nacional.
En cuanto a los créditos bancarios en moneda extranjera, la actividad con el crecimiento más significativo fue el segmento de actividades inmobiliarias, con un crecimiento de 60,61% interanual. Y observamos que la cartera de préstamos para la agricultura fue el principal receptor de los préstamos bancarios en moneda extranjera, con el 32,6% del valor de la cartera de los préstamos bancarios en moneda extranjera. En cuanto a la morosidad por actividad, podemos observar que el sector financiero se mantiene como el segmento con la morosidad más baja, que al mes de noviembre alcanza el 0,33%. En cuanto a la cartera de los préstamos de tarjetas de créditos, el, el valor de los préstamos de tarjetas de crédito al mes de noviembre alcanzó 3,68 billones de guaraníes, y esto representa una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015 del 25,39%. En cuanto a las fuentes de fondeo de los bancos, la principal fuente de fondeo de los bancos fueron los depósitos, con el 83,69% del total de fuentes de fondeo. El valor de las fuentes de fondeo de los bancos alcanzó al mes de noviembre un valor de 180 billones de guaraníes, de los cuales 150,7 billones fueron depósitos. La segunda fuente más importante fueron los préstamos del exterior, con un valor de 13,83 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los depósitos bancarios del sector privado, podemos observar que al mes de noviembre la tasa de crecimiento de los depósitos del sector privado en el sistema bancario se redujo con respecto al mes anterior y tuvo un crecimiento sin efecto cambiario del 9,06% interanual, y el crecimiento con efecto cambiario fue del 10,71%. Los depósitos del sector privado, pero en moneda nacional, se redujeron con respecto al mes anterior, y la tasa de crecimiento fue del 8,87%. Mientras que los depósitos, pero en moneda extranjera, también tuvieron un menor crecimiento, y su tasa alcanza el 9,35%. Los créditos totales del sector privado del sistema bancario tuvieron una menor expansión que el mes anterior, y la tasa alcanza el 8,19% sin efecto cambiario, mientras que con efecto cambiario el crecimiento fue del 9,81%. Los créditos en moneda nacional alcanzaron el 7,5%, y el crecimiento de los créditos en moneda extranjera fue del 9,55%. En cuanto al crecimiento mensual y desestacionalizado de los depósitos en moneda nacional, el crecimiento fue del 1,04%. El depósito de las monedas de los depósitos en moneda extranjera fue del 0,62% mensual y desestacionalizado. Los créditos en moneda extranjera, perdón, moneda nacional, aumentaron 0,92% mensual, y los créditos en moneda extranjera aumentaron 1,47%. El saldo total de los préstamos de tarjetas de crédito, incluyendo bancos y financieras, alcanzó 4,029 billones de guaraníes, y lo cual representó un aumento interanual del 10,7%, mientras que la variación acumulada con respecto a septiembre de 2015 fue del 29,5%, dándose el principal crecimiento en el segmento de tarjetas de crédito con valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes, que tuvieron un aumento interanual del 12,2% y acumulado del 48%. En cuanto a la morosidad los préstamos de tarjeta de crédito, estos tuvieron una morosidad en noviembre del 4,8%, lo que representa una variación, perdón, interanual del 0,6%, pero acumulado fue del negativo 0,8%, dándose la principal reducción en la morosidad de tarjeta de crédito en las líneas con valor
igual o menor a 3 millones de guaraníes, que tuvieron una reducción en la morosidad acumulada del 3%. Como comentarios finales, en noviembre de 2023, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional superó al resultado de octubre, pero fue inferior al de noviembre de 2022. Por su parte, el promedio de las tasas pasivas se ubicó por debajo de las cifras del mes anterior y de noviembre del año anterior. Desagregado por cartera en moneda nacional, se observaron aumentos mensuales en las tasas de los préstamos de consumo comerciales, desarrollo y vivienda. El promedio de las tasas de los CDA en moneda nacional registrado en noviembre tuvo una nueva reducción con respecto al dato del mes anterior e igualmente fue menor al dato de noviembre de 2022. El promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda extranjera de noviembre de 2023 tuvo un aumento en relación al resultado de octubre e igualmente superó al nivel de noviembre de 2022. Analizado por carteras, se constatan aumentos mensuales en las tasas de los préstamos de consumo, comercial y desarrollo. Por otra parte, se observó una disminución en la tasa de los préstamos para vivienda. Con respecto al promedio de los CDA en moneda extranjera, este permaneció similar al resultado de octubre, pero superó el nivel de noviembre de 2022. Finalmente, como principales resultados, el saldo de los créditos en moneda nacional continúa creciendo en términos interanuales, 7,5% interanual. El saldo de los créditos en moneda extranjera creció 9,55%. El saldo de los depósitos en moneda nacional siguió creciendo aunque con menor ritmo y alcanza el 8,87%. Los depósitos en moneda extranjera se desaceleraron y el crecimiento alcanzó 9,35%. Y ajustados por estacionalidad, se observó un crecimiento mensual de los créditos en moneda nacional del 0,92%, de los créditos en moneda extranjera del 1,47%, de los depósitos en moneda nacional del 1,04% y de los depósitos en moneda extranjera del 0,62%.